El desierto chihuahuense se extendía como un océano interminable de polvo y estrella. Era una noche clara, fría, donde el viento soplaba entre los matorrales secos y las dunas parecían dormir bajo la luz de la luna. Pancho Villa cabalgaba con una pequeña partida de hombres, avanzando hacia un poblado cercano que había pedido auxilio en la revolución. Se encontraba en uno de sus momentos más sangrientos. Entre federales, rurales, mercenarios y bandoleros, el norte ardía como un campo interminable de hogueras. Villa, acostumbrado al peligro, había aprendido a confiar en sus sentidos, pues en la guerra, el silencio podía ser tan mortal como las balas anoche. Sin embargo, algo distinto se cernía sobre el aire. Era un silencio cargado, expectante, como si el desierto guardara la respiración. Los hombres hablaban poco, y los cascos de los caballos resonaban con un eco inquietante. Fue entonces cuando se escuchó, un grito. No era un alarido común de animal, ni el llamado de un hombre herido en batalla. Era un grito largo, desgarrado, mezcla de dolor y desesperación. Surgió de la nada, cortando el aire como un cuchillo. Los caballos se detuvieron en seco, relinchando nerviosos. «Ave María Purísima», murmuró Doroteo, el compadre fiel de Villa. «Eso no fue humano». General Ambilla, con el ceño fruncido, clavó la mirada hacia la oscuridad de un cañón cercano. «Todo grito tiene dueño, Doroteo, y vamos a ver quién reclama el suyo en el Güero Salas». Siempre con tono de burla, intentó disimular el miedo. «O nos topamos con un hombre moribundo, o con un ánima en pena, anima u demoniu», replicó Villa, con voz grave. «Yo no le tengo miedo al aire». Con un gesto, ordenó a sus hombres encender antorchas. El fuego iluminó la oscuridad, proyectando sombras alargadas contra las piedras del cañón. El grupo avanzó en silencio, atentos a cada movimiento, con los rifles listos y los ojos abiertos como cuchillos. El sendero los condujo a un paso estrecho entre dos enormes paredes de roca. Allí, la oscuridad era más densa, como si la luna se negara a entrar. El viento silbaba formando lamentos que parecían voces atrapadas a medida que se adentraban. Los hombres comenzaron a escuchar pasos detrás de ellos, aunque nadie los seguía. Cada sonido rebotaba entre las piedras como un eco burlón. De pronto, el grito volvió a escucharse, más cercano, más desgarrador. Esta vez no era un solo alarido. Parecía el coro de varios hombres, gimiendo al unísono. Los soldados se miraron aterrados. Martina, la mujer que acompañaba a Villa en más de una campaña, apretó con fuerza su machete. «General, esto no es normal. Aquí hay algo que no pertenece al mundo de los vivos». Ambilla, sin dejar de mirar hacia adelante, respondió con voz firme. «Entonces que los muertos hablen de frente». El grupo avanzó hasta llegar a una explanada rodeada de rocas. El viento soplaba fuerte, levantando polvo que se arremolinaba formando figuras humanas. Los hombres juraron ver siluetas en la arena, brazos extendidos, rostros sin ojos, bocas abiertas en gritos silenciosos. Doroteo se santiguó de inmediato. «General, ¿lo que ve aquí no son hombres?». Ambilla bajó del caballo, plantando los pies firmes en la tierra. Su silueta, recortada contra la luz de las antorchas, parecía más grande de lo que era. «Yo solo creo en lo que se enfrenta con machete y bala». Pero incluso él sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Entre el polvo y las sombras apareció una figura. Era alta, huesuda, vestida con un uniforme militar raído. Su rostro estaba cubierto por una venda ensangrentada que ocultaba los ojos. Caminaba arrastrando cadenas oxidadas que tintineaban con cada paso. Los hombres apuntaron de inmediato sus rifles. «¡Quieto ahí!», gritó uno de ellos. La figura se detuvo y levantó un brazo huesudo, señalando directamente a Villandé. Su boca surgió un gemido que heló la sangre. «Nos dejaron aquí». El aire se volvió pesado, como si el cañón entero respirara con dificultad. Las cadenas cayeron al suelo con estrépito, y de las sombras comenzaron a emerger más figuras. Soldados sin ojos, campesinos con cuerdas al cuello, mujeres con túnicas desgarradas. Todos avanzaban lentamente, extendiendo los brazos. En el Güero Salas gritó aterrado: «Son las ánimas de los que enterraron vivos. Aquí no queda nadie de carne y hueso». El grupo retrocedió unos pasos, pero Villa permaneció firme. Su mano apretaba el machete, y sus ojos oscuros no parpadeaban. «Si son almas de hombres, escucharán mi voz. Y si son fantasmas, que aprendan que Pancho Villa no huye, ni de vivos, ni de muertos». La multitud espectral se detuvo, como si sus palabras hubieran atravesado la bruma. Los gritos se transformaron en susurros. Uno de los espectros, un apache con plumas chamuscadas, habló con voz de trueno: «Buscamos justicia.
No adivino. Nadie escuchó. Villa dio un paso al frente. Pues yo los escucho ahora. El aire vibró como tambor de guerra. La figura con la venda ensangrentada levantó las manos hacia el cielo, y el grito desgarrador volvió a llenar la noche. Los hombres de Villa temblaban, pero él no retrocedió. En medio del cañón, rodeado de espectros y polvo, alzó la voz como un trueno. Si fueron olvidados por coroneles y generales cobardes, yo les prometo que su nombre no quedará en la arena. Díganme quién los condenó, y Villa mismo hará que paguen. En el viento sopló con fuerza, y los espectros comenzaron a desvanecerse en la arena, uno a uno, hasta quedar solo el eco de sus cadenas. Antes de desaparecer, la figura vendada susurró con un hilo de voz: el coronel Robledo. Villa apretó los dientes. Ya había escuchado ese nombre antes, y sabía que significaba crueldad y fosas malditas. El silencio volvió al cañón, pero no era el mismo silencio que al inicio. Era un silencio expectante, como si el desierto hubiera aceptado su juramento. Anvila montó de nuevo en su caballo. Mañana iremos por ese coronel. Si enterró hombres vivos, será tragado por la misma tierra. A los hombres lo siguieron, aún temblando, pero con la certeza de que habían presenciado algo más grande que la guerra. El desierto guardó la noche en su memoria, y los ecos de los gritos siguieron resonando, como advertencia de lo que estaba por venir. El amanecer en el desierto parecía distinto después de aquella noche en el cañón. El sol, aunque brillante, no disipaba la sensación de que algo se había despertado bajo la arena. Los hombres de Villa cabalgaban en silencio, cada uno con sus propios pensamientos. El recuerdo de las figuras espectrales aún los perseguían. Doroteo, que había sido testigo de innumerables batallas, rompió el silencio con voz grave. General, si lo que vimos anoche eran ánimas, ¿no será peligroso alborotar a los muertos? Villa, con la vista fija en el horizonte, respondió sin apartar la mirada: más peligroso es dejar que un coronel como Robledo siga enterrando hombres vivos. Los muertos ya no pueden dañarnos, Doroteo, pero los vivos que actúan como demonios, esos sí destruyen pueblos enteros en Martina. Con el machete colgado a la cintura, asintió con determinación. Si las almas nos buscaron, fue porque nadie más quiso escuchar. Villa sí escucha, y eso los hace descansar. En el Güero Salas, siempre sarcástico, no pudo contenerse. Pues ojalá esas ánimas nos acompañen en la próxima batalla. Un ejército de fantasmas sería útil contra los federales. En un par de hombres soltaron una risa nerviosa, pero se apagó pronto. Todos sabían que en el desierto las bromas sobre los muertos no eran asunto ligero. 3 días después, la partida de Villa llegó a un pueblo pequeño, apenas un puñado de casas de adobe, alrededor de un pozo seco. Los habitantes lo recibieron con desconfianza. Pero cuando supieron que Villa buscaba al coronel Robledo, el silencio se volvió expectación. Una mujer anciana se adelantó, sus ojos hundidos en arrugas, la voz quebrada por la edad. ¿Busca al coronel, mi general? Aquí todos lo conocemos y todos lo maldecimos. Anvilla desmontó de su caballo y se acercó con respeto. Dígame lo que sabe. Señora, la mujer levantó la mano temblorosa y señaló hacia el desierto. Allá, junto a un cañón seco. Allí hace cavar las fosas. A los que desobedecen, los entierra vivos. Lo hemos oído con estos oídos. La tierra llora de noche. El murmullo de los presentes confirmó sus palabras. Hombres jóvenes bajaban la cabeza, recordando a hermanos desaparecidos. Mujeres apretaban contra el pecho, pañuelos manchados de lágrimas. Anvilla cerró los puños. Entonces, iremos al cañón. Y si es cierto lo que dicen, Robledo pagará con la misma tierra que lo amparan. Al anochecer, Villa y sus hombres llegaron al lugar señalado. El paisaje era dantesco: montículos de tierra removida, cruces improvisadas, ropas desgarradas atrapadas en los matorrales. El aire estaba impregnado con un olor rancio, mezcla de polvo y muerte. Los caballos se agitaron, rehusando avanzar. El viento soplaba fuerte, levantando la arena en remolinos que parecían rostros. El silencio era tan denso que cada paso sobre la tierra sonaba como un tambor. Martina se arrodilló y hundió la mano en la arena. Ao levantóla. Sus dedos temblaban. En la palma había un botón metálico, corroído por el tiempo. Esto era de un uniforme. Doroteo, más adelante, señaló un cinturón a medio enterrado. El cuero estaba reseco, pero aún mostraba las iniciales de un soldado. General, dijo con voz temblorosa, aquí sí que los enterraron. Anvila se inclinó y tomó el cinturón con fuerza. Luego se levantó, y con voz que resonó como un trueno en la quebrada gritó: Robledo, tu infierno tiene testigos.
El eco devolvió su voz, y algunos juraron escuchar un murmullo bajo la arena, como si los enterrados respondieran esa misma noche. Mientras encendían fogatas alrededor del cañón, llegaron centinelas corriendo. General Eves, viene un destacamento federal. Ambilla se levantó de inmediato. Al frente del grupo se distinguía la silueta de un hombre alto, con uniforme impecable y un bigote fino, el coronel Ignacio Robledo. Montaba un caballo blanco, y su porte arrogante era suficiente para helar la sangre de sus propios soldados. Villa, dijo Robledo, con voz fría. Al fin, nos encontramos. He oído que anda usted husmeando entre mis fosas. No son tus fosas, replicó Villa, con el rostro endurecido. Son sepulturas robadas a hombres vivos. Robledo sonrió con crueldad. La disciplina no se negocia. El que teme a morir no sirve para vivir. Yo entierro a los cobardes para que los demás aprendan. No, rugió Villa. Tú no entierras a cobardes. Entierras a tus hermanos en el aire. Entre ambos se cargó de tensión. Detrás de Robledo, los federales se preparaban para atacar. Detrás de Villa, sus hombres aferraban machetes y rifles. De pronto, un sonido extraño recorrió el cañón en un gemido profundo, como si la tierra misma exhalara dolor. La arena se movió bajo los pies de todos, y los caballos se alborotaron. A los soldados miraron alrededor aterrados. Algunos retrocedieron, persignándose. Robledo apretó los dientes, intentando mantener el control. ¿Lo ves, Villa? Gritó. Son los cobardes que no pudieron resistir. Ni vivos ni muertos valen ya nada, pero Villa, firme, señaló la arena que vibraba como tambor. No, Robledo, son tus víctimas. Y hoy vienen a reclamarte. La tensión se rompió con un disparo. Un soldado federal, dominado por el pánico, abrió fuego. De inmediato estalló una refriega brutal. Los cañones de los rifles iluminaron la oscuridad, y las fogatas se convirtieron en llamas que proyectaban sombras danzantes sobre las paredes del cañón Ambilla. En medio del combate, buscaba con la mirada a Robledo. El coronel, altivo, blandía su sable y arengaba a los suyos. Pero cada vez que la tierra temblaba, sus ojos se nublaban con un brillo de miedo. Martina cortaba enemigos con su machete. Doroteo disparaba con precisión mortal. El güero Salas gritaba maldiciones entre bala y bala. La lucha era feroz, pero el cañón parecía aliarse con los vilistas. El viento soplaba arena en los ojos de los federales, y los ecos de gritos invisibles confundían sus filas. Finalmente, Villa logró abrirse paso hasta Robledo. Los dos hombres quedaron frente a frente, iluminados por las antorchas y rodeados de caos. Hoy no escaparás, coronel, gruñó Villa. No volverás a enterrar a nadie más. Robledo levantó su sable y sonrió con desdén. Veremos quién cava la fosa de quién. Ambos se lanzaron uno contra otro, y el choque de acero resonó como campana en el corazón del desierto. Mientras el duelo ardía, la tierra volvió a temblar. Del suelo comenzaron a emerger restos de ropas, huesos blanqueados, manos que parecían querer salir de la arena. Los hombres, aterrados, retrocedieron. Algunos federales dejaron caer sus armas y huyeron, jurando que los muertos estaban despertando. Villa, al ver aquello, gritó con voz que retumbó en el cañón: ellos no descansarán hasta que tú pagues, Robledo. El coronel vaciló por un instante. Su sable tembló, y en sus ojos apareció algo que nunca había mostrado: a miedo verdadero. Pero la lucha aún no había terminado. El acero cantaba. Cada choque entre el machete de Villa y el sable de Robledo hacía vibrar la quebrada como un tambor de guerra. Las antorchas proyectaban sombras gigantes, y el viento, cargado de arena, dibujaba formas de manos que se alargaban y se encogían sobre la roca. A cada embestida el desierto devolvía un eco distinto, como si la tierra misma juzgara el combate. Ríndete, Robledo, tronó Villa, respirando con el pecho de fragua. Primero se rendirá la muerte, escupió el coronel, los ojos encendidos de soberbia y miedo a su alrededor. La refriega se había convertido en una batalla de respiraciones y pasos. Los federales, desordenados por el terror, trataban de reagruparse. Los villistas, con Martina en cabeza, empujaban con furia. Doroteo derribaba a un tirador escondido. El güero Salas, con maldiciones entre dientes, cambiaba peines mientras la arena le cortaba la cara. Por momentos, nadie disparaba, todos escuchaban. Bajo los cascos, bajo las botas, algo murmuraba. En el suelo volvió a vibrar. A pocos metros del duelo, una fosa se abrió un palmo. La arena se hundió con un suspiro húmedo, y un olor agrio cortó la garganta de los presentes. Varios federales soltaron sus rifles y echaron a correr cuesta arriba, trastabillando como niños.
Robledo los vio huir, y por un instante, el pánico le fracturó la postura vil al honoro. Se lanzó en el machete, buscó cuello y muñecas. El sable respondió con destellos de luna. 2, 3, 5 choques. En el sexto, Villa metió hombro, golpeó con el guardamanos, y Robledo trastabilló, clavando la rodilla en la arena. El coronel alzó la vista a una antorcha a su diestra, la fosa detrás, y enfrente el rostro de Villa, oscuro, inexorable. Se acabó, dijo el centauro del norte en Robledo, lanzó una estocada desesperada. Villa giró la muñeca, desvió el acero, pateó el antebrazo. El sable salió volando y fue a clavarse en la arena, vibrando como un diapasón. Un murmullo grueso subió desde el suelo. Nadie supo si fueron voces, aire o la memoria de los enterrados. ¿Piedad?, resumó Robledo, la arrogancia quebrada. Soy oficial del ejército. Merezco corte marcial. Mereces escuchar lo que oyeron los que enterraste, replicó Villa. Y su voz no fue grito, fue sentencia. El viento arrebató arena en remolinos. Martina se acercó con 2 hombres. Doroteo llegó cubierto de polvo y sangre seca. Los villistas hicieron un círculo. Nadie tocó a Vilan, nadie tocó a Robledo. La quebrada de pronto pareció un juzgado sin techo. Anoche los oí, dijo Villa, clavando los ojos en la fosa. Los que dejaste aquí te nombraron Robledo, dijeron. Hoy la tierra te contestó. El coronel tembló, apretó los labios como quien muerde un hierro al rojo vivo. Si vas a fusilar, hazlo ya, escupió, pálido. Pero no me entierres. Un murmullo recorrió a los presentes, el mismo ruego que tantas veces ignoró. Martín apretó el machete, pero no dio un paso más. Doroteo, con voz áspera, habló a Villa sin mirarlo. General, nosotros no somos él. El aire se tensó. Hasta el güero Salas, que solía celebrar cualquier castigo merecido, bajó el arma. Los ojos se posaron en Villan. La línea entre justicia y espejo del verdugo era tan fina como un grano de arena en la tierra. Eligió ese instante para hablar. Un ulular profundo que hacía encanto brotó de las fosas. No era un grito, era un quejido de alivio mezclado con hambre de verdad. Varios hombres cayeron de rodillas. Una mujer del pueblo, la anciana del pañuelo bordado, avanzó con el temblor de quien pisa un templo. Señaló a Robledo. Luego tocó el suelo. Mi hijo está aquí, susurró. Déjelo mirar desde donde pueda ver el cielo. Villa cerró los ojos. Vio el cañón la noche previa. Vio las vendas, los espectros vendados, los niños sin nombre. Vio a Robledo ordenando cavar. Y vio su propio rostro reflejado en el brillo del machete. Al abrirlos, su voz salió como una brazada de agua fría. No somos él, dijo. No repetiremos su infierno. Volvió hacia los suyos. Preparen una zanja a todos los que encontremos. Con nombre, si lo hay. Con cruz, si no lo hay. Guay, este hombre, señaló a Robledo, responderá con vida ante los vivos. A un murmullo de sorpresa, luego un murmullo de respeto. Martina bajó lentamente el machete. Doroteo hizo un gesto corto de alivio. El güero escupió y masculló. Así es como ganan los que no se pierden. ¿Me perdonas?, soltó Robledo, incrédulo. La justicia no es perdón, respondió Villa. Vas a escuchar nombre por nombre, y vas a hablar delante de sus familias en orden dada, orden cumplida. Las antorchas se multiplicaron. Hombres y mujeres se arrodillaron con palas, cuchillos, manos. El desierto, que tantas veces había sido tumba, se volvió padre. Escupió botones, placas, pedazos de tela, cintas y rosarios. No hubo espectáculo. Cada resto hallado fue colocado sobre mantas. La anciana del pañuelo encontró un hebillón con iniciales y se desmoronó en brazos de Martina. Un muchacho abrazó una placa con el número de su hermano, 2 Federos, que habían servido bajo Robledo. Rompieron a llorar y pidieron que se acabaran. Mientras trabajaban, el viento cambió. La arena dejó de cortar. El ulular se hizo brisa. Y, por primera vez en muchas noches, el grito que había abierto la historia no regresó. Se están yendo, murmuró Doroteo. No, dijo Villa. Se están quedando como debe ser. Con nombre, con cruz y con cielo. Al amanecer, un pelotón federal apareció en la entrada de la quebrada. Bandera blanca en alto. El capitán que lo mandaba había oído la mitad de los rumores y traía la otra mitad en los ojos. Venimos a rescatar al coronel Ignacio Robledo, anunció, cauteloso. Traigo orden de llevarlo a Torreón para su juicio. En Plaza Villa señaló la zanja. Los cuerpos cubiertos con mantas, a las familias todavía arrodilladas,
Aquí está tu juicio en plaza, capitán. Se volvió hacia Robledo, que ahora tenía las manos atadas y el uniforme hecho un guiñapo. Hablarás allí lo mismo que hablarás aquí. Y si callas, estas cruces hablarán por ti. El capitán tragó saliva, miró a su alrededor, midió el ánimo de sus propios hombres, muchos con el fusil bajo, divididos entre la orden y la verdad. Tomó aire. Procederemos como dicta la ley, dijo al fin, pero pediremos que ese juicio sea público. Ambilla sintió. Yo también. A Martina dio 2 pasos y clavó su voz firme. Antes de que se lo lleven, que pida perdón delante de ellos. Todos miraron a Robledo. El coronel, el enterrador, el intocable, trató de recomponer la altivez. Le duró un parpadeo. Bajó la cabeza. Yo, la palabra, le raspó la garganta. Yo cumplía órdenes. Saqué. Nadie respiró, y me cobijé en ellas. Trago. Fui cobarde. Alzó la vista hacia la anciana. Perdóneme usted. Y buscó el aire. Perdónenme los que no pueden escuchar. A la anciana no habló. Puso el pañuelo sobre el pecho y cerró los ojos. Cuando los abrió, había paz. Apenas un hilo de voz. Que Dios te oiga y te juzgue. El traslado fue sobrio. Un pequeño convoy, sin fanfarria ni cadenas que arrastraran espectáculo. El capitán marchó al frente. Robledo en medio. Detrás, 2 villistas, Doroteo y Martina, para asegurarse de que el camino no borrara la memoria. Villeneuve se quedó en la quebrada, coordinando nombres, cruces, listados. El güero, al despedirse, soltó medio en broma, medio en nostalgia general. Si los muertos vuelven a gritar, ya sabemos su idioma, Ambilla. Sonrió apenas. Ojalá ya no necesiten gritar. En 3 días duró la tarea. No todos fueron hallados. No todos tuvieron nombre. Pero cada hueco dejó de ser fosa para convertirse en tumba. Hubo rosarios, coplas rotas, promesa. En la última tarde, mientras el sol tendía oro líquido sobre la arena, el viento corrió limpio. Nadie oyó cadenas. Nadie oyó alaridos. Solo el zumbido de una abeja, la cuerda de un laúd improvisado, el rezo de un niño. Se acabó, dijo Martina, con polvo hasta en el alma. No se acaba, corrigió Villa. Se aprende. En el juicio en Torreón se hizo público. Declararon desertores y sargentos, cocineras y corneteros. Declararon 2 oficiales que habían guardado silencio por miedo. Robledo intentó vestirse de obediencia. La obediencia terminó desnuda de humanidad. Los periódicos, cuando les dejaron, hablaron de las fosas del coronel. La mitad del país quiso olvidarlo. La otra mitad, cantarlo en corridos. Ambilla nunca celebró. Cuando le preguntaron que lo había dejado helado aquella noche del grito, no habló de espectros, ni de cadenas. Dijo, lo que enfría el alma no es ver un muerto, es oír a un vivo enterrado por otro vivo. Al poco tiempo, al borde de la quebrada, levantaron un bajorrelieve de madera con estas palabras a los que gritaron en la oscuridad. Aquí la tierra los escuchó. Que nadie vuelva a usar el miedo como pala. En cada tanto, alguna patrulla pasa y deja una flor seca. Y los viejos cuentan a los niños la historia del coronel que cavaba fosas y del día en que el desierto, por boca de Villa, aprendió a decir justicia sin convertirla en venganza. En esa noche, cuando el cielo se llena de estrellas y el viento corre justo, todavía se puede oír el rumor de la arena. No es grita, es descanso.